Universidad Técnica Particular de Loja. Decide ser más. Muy buenas noches, señoras y señores estudiantes. Bienvenidos a esta videoconferencia de Estadística 1 correspondiente al primer bimestre. Pues esta videoconferencia tiene la finalidad de poder ayudarles a ustedes en su aprendizaje y despejar cualquier duda que tengan en cuanto a la resolución de los ejercicios. Pues esta tutoría está destinada a la área administrativa. Cabe recalcar que también indicarles que el material que están utilizando es del libro de Mason, igual con la guía de estudios, la cual tiene un trabajo que tienen que realizar. Pues vamos primeramente, los temas que vamos a tratar en esta noche van a ser 3. Vamos primeramente a las presentaciones. Vamos a iniciar con los objetivos. ¿Cuál es la finalidad del estudio de la estadística, Estadística 1? Como primer objetivo tenemos el comprender y argumentar las nociones y conceptos de estadística, que todos ustedes entiendan lo que es la estadística. Otro de los objetivos es que ustedes al final aprendan a desarrollar destrezas para elaborar cuadros de distribución de frecuencias, ya que estos a ustedes ustedes van a utilizar en el transcurso de sus estudios, de su carrera, que es la área administrativa. También otro objetivo es la de elaborar, analizar y interpretar los gráficos estadísticos con la finalidad de que ustedes puedan tomar al final una decisión y también calcular e interpretar cada una de las medidas de posición. Estos son los objetivos en cuanto a lo que corresponde el primer bimestre de lo que es la Estadística 1. Los contenidos, como les había indicado anteriormente, vamos a ver 3, que son los 3 capítulos primeros del libro, que es el primer capítulo, que son los conceptos de estadística. El segundo capítulo es la distribución de frecuencias y las representaciones gráficas, y el tercer capítulo, las medidas de ubicación. Pues el libro que están utilizando es extenso, pero ustedes no van a ver todos los capítulos del libro, ya que está destinado también el libro para todos los estudiantes que tomen Estadística 2. Vamos a la primera unidad. Vamos aquí a partir del concepto a entender lo que es la estadística, pues el término estadística lo podemos encontrar diariamente, lo utilizamos en nuestra vida diaria, ya sea en realizar compras en un supermercado, en diferente índole. Utilizamos el término estadística. ¿Y qué es estadística? Estadística es la ciencia que se encarga de recolectar, organizar, presentar, analizar y interpretar datos que nos ayudan a nosotros en una toma de decisiones. Cuando nosotros estamos en una investigación, lo primero que debemos realizar es la recolección de los datos. Luego de que uno se ha recolectado los datos, se los organiza. Luego de que están organizados, se los presenta, se los analiza y se les da una interpretación. Esta interpretación nos ayuda a nosotros a tomar una decisión, dependiendo del tipo de investigación que estamos realizando. Dentro de la estadística se distinguen 2 tipos, lo que es la estadística descriptiva y la estadística inferencial. El concepto que nosotros anteriormente habíamos analizado de lo que era la estadística, nosotros aquí lo utilizamos dentro de la estadística descriptiva, que es la encargada de recolectar, analizar, interpretar, presentar datos y los cuales nos van a ayudar a tomar una decisión. Esto es la estadística descriptiva. Nosotros en lo que es la estadística 1 vamos a ver la estadística descriptiva, estudiar la estadística descriptiva. El otro tipo de estadística es la estadística inferencial. En cambio,
la estadística inferencial es el conjunto de métodos utilizados para saber algo acerca de una población basándose en una muestra. Aquí podemos distinguir en la estadística inferencial dos conceptos, lo que es la población y lo que es una muestra. ¿Qué es una población? Una población es el conjunto de todo lo que nosotros vamos a investigar, de todos los objetos que vamos a investigar. En cambio, una muestra es una parte de esa población. Por ejemplo, una población puede ser todos los estudiantes matriculados en una universidad y una muestra sería una parte. Digamos, yo voy a analizar simplemente a los estudiantes que se han matriculado en contabilidad o en administración de empresas. Ahí estoy tomando una muestra de todos los matriculados de una universidad. Dentro de la estadística también hay que identificar los tipos de variables con los cuales uno se está trabajando. Dentro de los tipos de variables hay las variables cualitativas y las variables cuantitativas. La variable cuantitativa, aquí como su nombre lo indica, se refiere a una cualidad o un atributo del objeto que estamos investigando. Por ejemplo, aquí tenemos la religión. La religión puede ser católica, cristiana, etcétera, etcétera. También podemos, como variable cualitativa, el color de ojos, género de sexo de una persona. Estamos aplicando una cualidad. A eso se refiere la variable cualitativa. En cambio, los tipos de variables cuantitativas está expresada ya en números, pero dentro de estas variables cuantitativas podemos distinguir lo que son las variables discretas y las variables continuas. Las variables discretas están limitadas a valores enteros y se originan en el conteo. Por ejemplo, podemos decir el número de estudiantes de estadística, el número de autos que están en un estacionamiento, el número de habitaciones de una casa. Podemos decir que pueden haber 4 o 3 habitaciones. Se está originando en un conteo. Estamos contando aquí cuántas habitaciones hay en una casa. En cambio, las variables continuas se originan en la medición y pueden tomar valores intermedios. Aquí podemos distinguir ya lo que es el peso de una persona, puede ser la presión de un neumático. Como su nombre se origina en la medición, estas variables continuas. Tenemos que tomar en cuenta, tener presente este aspecto, que las variables continuas se originan en la medición y en cambio en las variables discretas están limitadas al conteo. También podemos medir estas variables o los datos a través de unos niveles de medición. Dentro de la estadística podemos encontrar lo que es el nivel de medición nominal, el nivel de medición ordinal, el de intervalo y el de razón. Dentro de los niveles el nivel nominal se refiere a las observaciones que solamente se pueden clasificar o nombrar. Por ejemplo, las marcas de un automóvil, yo lo estoy nombrando, puede ser Chevrolet, Isuzu, otros tipos de marcas que existen de automóviles. Aquí no interviene el orden, simplemente estoy nombrando, clasificando. A eso se refiere el nivel nominal, a nombrar. Al otro nivel, el de ordinal, aquí ya interviene lo que es el orden, se ordenan los datos por jerarquías. Un ejemplo de este nivel es la posición de un estudiante en una clase, que puede estar en primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Aquí ya estoy dando una jerarquía, ordenando en una posición, o puede ser los ganadores de un evento que se esté realizando, de un concurso, cuál está en primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Ya aquí interviene la jerarquía, como les decía, un orden en estos niveles. El siguiente nivel, que es de intervalo, en cambio, establece igualdad de diferencias. Aquí está un ejemplo de temperatura también, pero podemos darnos cuenta, un ejemplo en una encuesta, donde a veces piden
puede estar expresado que se diga el tiempo de servicio que labora en una institución y la persona a veces no recuerda exactamente. Entonces, a veces se suele dar intervalos que tal persona vaya indicando si está de 0 a 5 años, de 6 a 11 años, de 12 años puede ser hasta de 12 años hasta 18 años. Entonces ahí va marcando, es un intervalo que establece entre un número hasta otro número, es intervalo, establece igualdad de diferencias. El otro tipo de medición es el de razón, en cambio aquí exige la existencia del cero absoluto, es decir, parte desde un inicio. Ejemplo de esto está los precios de acciones. Si quiero decir el precio de una acción de tal año hasta tal año, puede ser del 2008 hasta el año 2009. Aquí es parte desde un inicio. Esto es en cuanto a dentro de la unidad número 1, que eran los conceptos básicos de lo que era la estadística, comprender el concepto de estadística, las variables que hay que se utilizan dentro de los términos de estadística. Ahora vamos a la siguiente unidad, que es la unidad número 2. Aquí ya vamos a adentrar a lo que es la descripción de los datos, cómo vamos a distribuir los datos o cómo se pueden distribuir los datos. Los datos se pueden distribuir a través de una construcción, ya sea con frecuencias, con intervalos o una serie simple. Cuando se tiene pocos datos es mejor conveniente utilizar una serie simple, pero cuando se tenga unos pocos datos, pero a veces ya se tiene valores o cantidades muy altas. Un conjunto de datos puede estar de 40 datos que tengas recolectados de una investigación, o 50 datos o 60 datos. Entonces, y ahí debo aplicar ya otras herramientas estadísticas. Ahí ya puedo comenzar ya la construcción de estos datos, haciendo un resumen de esto a través de la construcción de frecuencias, que se la puede hacer mediante la distribución de frecuencias con intervalos. El primer paso para la construcción de estos datos, hacerlos en un resumen, el primer paso para esto es la utilización del rango o amplitud. Aquí podemos distinguir, o pueden ustedes observar, que la fórmula para obtener el rango es la variable máxima menos la variable mínima. Ustedes tienen un conjunto de datos. De este conjunto de datos ustedes van a poder distinguir cuál es la variable máxima y cuál es la variable mínima para poder ustedes determinar cuál es el rango. Vamos a la pizarra con un ejemplo. Si ustedes en el estudio o investigación han recolectado estos datos, aquí tengo 40 datos. Yo los quiero ya realizar o hacer la distribución de estos datos, hacerlos resumir para poderlos interpretar y analizar o representarlos mediante gráficas. Entonces, como les decía, el primer paso de que cuando ustedes tienen un conjunto de datos es determinar cuál es el rango o amplitud de estos datos. Para esto, la fórmula que les indiqué, que era X máximo menos X mínimo para obtener el rango. Aquí en este conjunto de datos tenemos 40 datos. Aquí ya hemos identificado cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo. Pues aquí el valor máximo era 45 y aquí ya he seleccionado el valor mínimo de este conjunto de datos, que es de 10. Ya tengo los valores. Entonces, el rango va a ser igual a la variable máxima, que es 45, menos la variable mínima, que es 10. Vamos a hacer una resta y nos va a dar 35. 35 es el rango o recorrido que me sale de este conjunto de datos de 40 datos. 35 es lo que voy a recorrer. Ya este es el primer paso. Ya hemos obtenido el rango o recorrido de este conjunto de datos.
el siguiente paso es ya identificar el número de clases. ¿Cómo yo obtengo el número de clases de este conjunto de datos que tengo? Para esto yo voy a utilizar esta fórmula que es de 2 a la k mayor o igual a n. N viene a ser el número de casos. En este caso eran 40 datos. Entonces yo voy aquí al 2, voy a elevarlo a una cantidad donde esta cantidad me dé que sea igual o mayor a 40. Si yo elevo este dato al 2 elevado a la quinta, no me va a dar 40, sino me va a dar 32. Entonces este valor no me serviría, ya que la condición es que sea igual o mayor a 40. Si yo elevo el 2 a la 6, en este caso me va a dar 64. 64 sí es mayor a 40. Entonces esto quiere decir que el número de clases va a ser en este caso 6. Ya tengo el número de clases. El número de clases es igual a 6. Este es el segundo paso. Ya tengo el rango recorrido y ya tengo el número de clases. Ahora, el tercer paso que se debe realizar es encontrar el ancho de intervalo. Como ya sé que en este conjunto de datos yo voy a utilizar 6 clases, pero yo no sé cuál es el ancho de intervalo para poder distribuir los datos. En este caso, aquí está el ancho de intervalo, la fórmula que yo voy a utilizar. La fórmula que voy a utilizar es R, que es el rango, sobre K, que es el número de clases. En el caso, ¿cuánto me daba? El del valor del rango me daba un valor de 35. 35 y el número de clases 6. Procedemos a realizar esta división de 35, que es el valor del rango, dividido para 6, el número de clases, me da el valor de 5.8, que va a ser el ancho de intervalo. Pero por razones de conveniencia no podemos dejar expresado en 5.8, sino lo vamos a redondear al inmediato superior, que vendría a ser 6, el ancho de intervalo. Ya tenemos el ancho de intervalo, que es 6, y también el número de clases. Ahora sí, ya podemos realizar hacer la distribución de los intervalos. ¿Cómo vamos a partir con el primer intervalo? Vamos a partir, se recomienda ya que para partir desde el primer intervalo se coja el menor valor del conjunto de datos. Vemos aquí el conjunto de datos era el menor valor de 10. Entonces vamos a partir desde ahí, desde el menor valor. El menor valor, y le vamos a sumar a este valor a partir del 10 lo que nos salió de ancho de intervalo, que era 6. Si partimos desde el número 10, tenemos 10, 11, 12, 13, 14 y 15, el siguiente intervalo. Ya tenemos el primer intervalo. Para el segundo intervalo vamos a comenzar desde 16. Aquí está el 15, partimos desde el 16, igual a este le sumamos el ancho de intervalo de 6, que nos va a dar 21. Para el siguiente vamos a iniciar para la tercera clase desde el 22 y sumado el ancho de intervalo nos va a dar 27. Vamos al la siguiente clase, que va a partir desde 28, sumado el ancho de intervalo nos va a dar 33. Ustedes pueden ir realizando y comparando los resultados. Vamos al siguiente, que es de 34, va a iniciar hasta 39. Verán que el número de clases podemos dar acá, nos dio el número de 6 clases deben haber. En este momento hay 1, 2, 3, 4, 5 clases.
Como estamos en el 39, para la última clase sería desde el 40. Desde el 40 que se va a desplazar hasta el 45. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 clases. En todas estas clases están los contenidos, los valores, todos los valores que tengo de la investigación. Ya estamos determinando ya con lo que es los intervalos. Los intervalos se los representa aquí en esta tabla con la letra X. Ya tenemos estos intervalos, ahora vamos con la frecuencia. ¿Cómo se determina la frecuencia? Es el número de datos que se encuentran en cada intervalo. Aquí en el conjunto de datos que teníamos al inicio, vamos a contabilizar cuántos valores se encuentran entre 10 y 15. Vamos a ese valor, entre 10 y 15, y vamos a ir, ustedes pueden ir tachando. Vamos a ir entre los valores de 10 y 15. Aquí encontramos un valor. Vamos buscando todos los valores que se encuentren entre 10 y 15 y los vamos tachando. Después de que ustedes hayan identificado todos los valores que se encuentran entre 10 y 15, van a realizar a contar cuántos valores encontré. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 valores encontré para el primer intervalo. Y vamos a ir colocando. Así vamos a ir realizando con todos los datos, vamos a ir tachando, vamos a ir contabilizando cuántos valores se encuentran. En este caso, entre el intervalo de 16 a 21, y yo ya he obtenido estos valores. En este caso se encuentra un solo dato. Un solo dato voy a encontrar entre 16 y 21. Para la siguiente clase de 22 a 27, yo voy a obtener 4 datos. Ustedes pueden ir realizando la contabilización. Para la siguiente clase voy a encontrar 14 datos. Para la siguiente 10 datos y para la siguiente 4. Al final, ustedes ya al terminar la contabilización de los datos, tienen que sumar la frecuencia. La suma de la frecuencia tiene que darles el total de casos, el total de datos que tienen. En este caso va a dar 40 que son todo el total del conjunto de datos que tenemos. Todos estos 40 datos, si a ustedes les sale menos de 40, quiere decir que tal vez hubo alguna equivocación en el conteo, tienen que volver a realizar el conteo respectivo. Ya hemos ya realizado la construcción de los intervalos y de la frecuencia. Ya tenemos aquí ya resumido este conjunto de datos. Nosotros a partir de esta tabla ya podemos realizar un análisis, una comparación de datos. También aquí en esta clase nosotros identificamos, en cada intervalo se ha identificado al 10 va a ser el límite inferior y el 15 el límite superior. El límite superior, así los conocemos a todos estos datos como límites inferiores y a los otros como límites superiores. Nosotros dentro de cada intervalo también podemos sacar lo que es las fronteras de clase o límites reales de cada clase. Nosotros aquí en este mismo ejemplo vamos a poder determinar cuáles son las fronteras de clase o límites reales de cada clase, que también me parece en los trabajos se pide que determinar cuáles son los límites reales o fronteras de clase de los intervalos que se tiene. Para poder determinar los límites o fronteras de clases reales, vamos a utilizar esta fórmula para el límite inferior, que es el límite superior anterior más el límite inferior de la clase dividido para 2. Vamos a hacer para el ejercicio, para este ejercicio de primer intervalo que es de 10 y 15, vamos a determinar las fronteras de clase. Tenemos aquí el valor de 10, que este vendría a ser el límite inferior y este es el límite superior. Para determinar el límite inferior real, vamos a utilizar el límite superior anterior. Nos suponemos que acá está el 9, porque aquí está antes del 10. Entonces a este valor de 9
nosotros vendría a ser el límite superior anterior, vendría a ser 9, más sumar el límite inferior de la clase. Aquí esta clase, este es el límite inferior, este es el superior, entonces cogemos 10. A este valor que lo vamos a dividir para 2, entonces el límite inferior para esto va a ser 9, sería 19. 19 lo vamos a dividir para 2, que va a ser a 9.5. 9.5. Ya tenemos el límite inferior de la primera clase, viene a ser 9.5. Ahora para el límite superior real, ¿cómo se lo determina? Se lo determina el límite superior de la clase. El límite superior de la clase que va a ser aquí, ¿cuál es este? El límite inferior, este es el límite superior, sería 15. Para el límite superior sería 15, sumado el límite inferior de la siguiente clase. El límite inferior de la siguiente clase va a ser 16. 16. Y lo vamos a dividir para 2. Igualmente vamos ahí a hacer la suma de 15 más 16 y a este valor lo vamos a dividir para 2. Y el resultado es 15,5. 15,5 el límite superior. 15,5. Ya hemos encontrado las fronteras de clase, los límites reales. Límites reales. Este es para el primer intervalo. Ahora para el segundo, asimismo, con la misma fórmula, podemos utilizar como era para el límite inferior, el límite superior de la clase anterior, en este caso sería 15, se lo vendría a sumar más el límite inferior 16 y a este valor se lo va a dividir para 2. El resultado aquí sería 15.5. 15.5. Y aquí para el límite superior igual va a ser el límite superior de la clase 21 más el límite inferior de la siguiente clase, que sería el 22, sería 21. 21 más 22 dividido para 2 sería 21.5. 21.5 y así vamos realizando con cada una de las clases. Aquí para la tercera clase el límite real sería 21.5 y el límite superior 27.5. Para la siguiente clase igual sería aquí en este caso 27.5 porque es la suma del límite superior anterior es 27 más el límite inferior de la clase 28 dividido para 2, 27.5 y el límite superior real sería aquí 33.5. Así vamos realizando para cada uno de los datos, para cada uno de los intervalos. En este caso va a ser 33.5 y el otro, el límite superior real, 39.5. Y para la última clase vendría a ser 39.5 y el límite superior real, 45.5. Y hemos obtenido los límites reales o fronteras de clase. Nosotros también aquí en esta distribución podemos obtener dentro de los intervalos lo que es el punto medio. El punto medio igual cuando al momento de nosotros hacer las representaciones gráficas, dependiendo de la gráfica que vamos a realizar, también tenemos que determinar el punto medio. El punto medio se lo determina con la letra XM. ¿Cómo vamos a obtener el punto medio? El punto medio es la semisuma de el límite inferior más el límite superior dividido para 2. Aquí para el primer intervalo que es 10 más el límite superior 15, lo vamos a dividir para 2 y nos va a dar como resultado 12,5. Sería el punto medio de la primera clase o intervalo
de 12.5. Y así vamos a ir sacando los puntos medios de las siguientes clases. En el siguiente, que es 16 más 21, vamos a sumar estos dos valores y después a este resultado lo vamos a dividir para 2, que nos da 18.5. 18.5 para el siguiente, igual vamos a sumar 22 más 27 y a ese valor lo vamos a dividir para 2, nos va a dar a 24,5. Para el siguiente intervalo nos va a dar 30.5, el siguiente 36.5, 42.5. Y hemos determinado los puntos medios de esta distribución que hemos obtenido aquí, los puntos medios. Igual estos puntos medios, como les decía, nos va a servir igual para representar mediante gráficas. También nosotros en una distribución podemos identificar lo que es la distribución de frecuencias relativas o porcentajes. Para determinar esta de frecuencias relativas, nosotros vamos a utilizar la siguiente fórmula, FR, que es la frecuencia relativa, que va a ser igual a la frecuencia dividido para n, el número de casos. Vamos con el mismo ejercicio, vamos a ir sacando ir determinando las frecuencias relativas. Tenemos aquí vamos a hacer la tablita. Vamos a ir tomando los valores que eran de 10, que se extendía de 10 hasta 15, de 16 a 21, de 22 a 27, de 28 a 33, de 34 a 39. Vamos a dejar hasta ahí para poderles explicar. Aquí estaban las frecuencias que eran 7, 1, 4, 14 y 10. Aquí vamos a sumar todos estos valores. Vamos a suponer aquí vamos a sumar todo esto. ¿Cuánto es el conjunto de datos? En este caso vamos a tener 36 datos. ¿Cómo vamos a las frecuencias relativas? Aplicando la fórmula que les había indicado, que era la frecuencia. Vamos a hacer la división de cada una de estas frecuencias dividida para el número de casos. En este caso, que vendría a ser 36 el número de casos, cada uno de estos sería 7, lo vamos a dividir para 36 y ese resultado lo vamos a colocar aquí en la columna de frecuencias relativas. Va aquí en para el primer intervalo nos va a dar el valor de 0.19. Y así vamos a ir dividiendo para cada uno. El siguiente la frecuencia es 1 dividida para 36, nos va a dar a 0.03. Vamos a dejarlo expresado con 2 decimales. El siguiente dato la siguiente frecuencia es 4, la vamos a dividir para 36 y nos da el valor de 0.11. La siguiente frecuencia, que es 14, dividida para 36, nos va a dar a 0.39. Y la última frecuencia, que es de 10, la vamos a dividir para 36, nos va a dar a 0.39.
27. .27 y hemos obtenido ya lo que son las frecuencias relativas. Estas frecuencias relativas las podemos expresar en porcentaje. Expresada en porcentaje. Aquí está el porcentaje, que vendría a ser cada una de las frecuencias relativas multiplicadas por 100. Tenemos para el primer dato 0.19, lo multiplicamos por 100, nos va a dar a 19. 19%. El siguiente nos va a dar, sería aquí multiplicado el 0.013, nos va a dar el 3%. Nos va a dar el 3%. El siguiente nos va a dar el 11, multiplicamos a 0.11 por 100, nos va a dar el 11%. Y el 0.30 nos va a dar 39% y el 0.27 multiplicado por 100 a 27%. Nosotros al momento de sumar todos estos porcentajes, el resultado que nos debe dar aquí es el 100%, igual aquí, sumados todas las frecuencias relativas, nos tiene que dar el valor de 1. Y hemos obtenido los porcentajes y podemos realizar comparaciones dependiendo del tipo de investigación que estemos analizando. Podemos ya dar un análisis de esto. Esto es en cuanto a la distribución de frecuencias. Vamos acá a las diapositivas. Aquí en la unidad número 2 estaban explicadas, ya están las fórmulas que hemos utilizado en todo esto. Aquí estaba la construcción de frecuencias. Primero lo que hicimos fue obtener primero obtener el rango o amplitud, e hicimos en el ejemplo. En el siguiente paso que hicimos, obtuvimos el número de clases. Una recomendación para esto del número de clases, que debe estar entre 5 y 20. No puede ser menor a 5 clases ni mayor a 20 clases. El ancho de intervalo, que ya también nosotros lo determinamos en el ejercicio, los límites reales o fronteras de clase, la distribución de frecuencias relativas, y también hemos obtenido el porcentaje, igual las representaciones gráficas. Dentro de las representaciones gráficas nosotros tenemos lo que son los histogramas, los polígonos de frecuencias, gráficas circulares, diagrama de barras horizontales, verticales. Hay un sinnúmero de representaciones gráficas. Nosotros podemos, dependiendo de nuestra afinidad, podemos utilizar, si es un histograma, para los histogramas, que es el conjunto de barras que están unidas. En esto nosotros ahí necesitamos sacar las fronteras de clases. Una vez que nosotros tenemos las fronteras de clases, se nos facilita la representación de las gráficas, o podemos obtener el polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias, aquí vamos a determinar lo que es la media aritmética. En el libro que ustedes están analizando hay algunas representaciones que no son difíciles de realizar. Esto es en cuanto a la unidad número 2. Estaba cómo vamos a un conjunto de datos, cómo lo vamos a distribuir. Ya hemos visto algunas fórmulas que se utilizan para poder nosotros agrupar estos datos, distribuirlos. Ustedes pueden ir realizando un formulario donde vayan colocando cada una de las fórmulas que se van utilizando. Ya después, con el transcurso de los ejercicios, ustedes ya se van a ir memorizando estas fórmulas y ya los van a recordar con facilidad. Ahora vamos a adentrar a lo que es la unidad número 3. La unidad número 3 está lo que es la descripción de los datos. La descripción de los datos, aquí vamos a ver lo que es la media aritmética, la mediana, la moda, la media geométrica, la media ponderada. Vamos a la primera medida, que es la media aritmética. La media aritmética nosotros la podemos utilizar para una serie simple,
que esta es la fórmula que les estoy indicando, que este símbolo representa a la media aritmética, que es la sumatoria de todos los valores o todas las variables dividida para el número de casos. La fórmula que en este momento les coloqué en un recuadro es la que se la utiliza para una serie simple. Cuando nosotros tenemos ya una distribución con frecuencias, en cambio, utilizamos la siguiente fórmula, que la tenemos aquí, la estoy aquí renombrando en un cuadro, es la fórmula para obtener la media aritmética de una distribución de frecuencias, que es la sumatoria de la frecuencia por la variable dividido para el número de casos. Pero en el caso que se nos presenten ya con intervalos, tenemos una tabla, un conjunto de datos con intervalos, lo que vamos a utilizar es esta fórmula, que es la sumatoria de la frecuencia por el punto medio dividido para el número de casos. Aquí ya tenemos lo que es el punto medio, que ya les había indicado cómo lo obtenemos al punto medio. Ahora vamos a realizar un ejercicio utilizando estas fórmulas, obteniendo la media aritmética de una serie simple, de una serie con frecuencia y con una serie de intervalo. Vamos a ir a la pizarra para poder realizar estos cálculos. Aquí están expresadas ya las fórmulas para los tres tipos de casos que podemos encontrar de la distribución para obtener, la media aritmética. La primera fórmula que les había indicado, que era para una serie simple, que es la sumatoria de los valores dividida para el número de casos. Supongamos que tenemos estos valores, que son un conjunto de notas. Vamos a tener estas notas de un estudiante. 15, 10, 13, 14 y 16. Son unas notas de los estudiantes. Yo quiero determinar la media de estas notas. ¿Cuál es la media aritmética de estos valores, de estas notas? Como tenemos aquí, es 15, 10, 13, 14, es una serie simple. Entonces, para esto me piden cuál es la media aritmética de estas notas. Yo voy a utilizar esta fórmula, la fórmula de una serie simple, que era la sumatoria de todos los valores o variables. En este caso, todos los valores o variables es el conjunto de notas, que va a ser 15 más 10 más 13 más 14 más 16. A todo este conjunto lo voy a sumar y lo voy a dividir para el número de datos. ¿Cuántos datos tengo? ¿Cuántas notas? Tengo 1, 2, 3, 4, 5 notas. Entonces yo voy a sumar estos valores de 15 más 10 más 13 más 14 y más 16 me va a dar un valor de 68. A este valor de 68 lo voy a dividir para 5 y me va a dar el promedio de 13,6. Esta es la media aritmética de estas 5 notas, 13,6. Me piden sacar la media aritmética de este conjunto de notas, que va a ser 16. Esto es para una serie simple. Pero el otro caso, ya para una serie con frecuencias, determinar la media aritmética. Si yo tengo en una tabla un conjunto de datos, vamos con las notas. Teníamos una nota 15, una nota de 10, una nota de 13 y otra nota de 14. Pero existen más estudiantes que tienen las mismas notas. Aquí las frecuencias, vamos a suponer que 3 estudiantes tienen una nota de 15, 5 estudiantes van a tener la nota de 10,
un estudiante va a tener una nota de 13 y 6 estudiantes van a tener una nota de 14 puntos. Vamos a sumar todas estas. La frecuencia va a ser, vamos a sumar 3 más 5, va a ser 8 más 1, 9 y 6, 15. 15 de 15 alumnos. 15 alumnos hemos obtenido estas notas. Ahora, ¿qué nos pide la fórmula? La fórmula que vamos a utilizar es esta, porque aquí ya tenemos en la tabla, encontramos lo que es frecuencias. Entonces vamos a utilizar esta fórmula, la que les estoy subrayando, que es la sumatoria de la frecuencia multiplicada por la variable dividido por el número de datos. Entonces aquí en esta tabla necesitamos otra columna para poder determinar la multiplicación de la frecuencia por la variable. Y vamos a ir multiplicando cada una de estas. La frecuencia, que es 3, la vamos a multiplicar por la variable 15 y este resultado lo vamos a anotar aquí. Nos va a dar 45. Vamos a multiplicar la siguiente, que es 5 multiplicado por 10, nos va a dar 50. Y así vamos con cada uno de los datos multiplicando cada frecuencia por cada variable. El siguiente va a ser 13 y aquí en la siguiente, que es 14 multiplicado por 6, nos va a dar 84. Una vez que ya hemos obtenido la multiplicación de todas las variables con la frecuencia, vamos a sumar los datos, porque lo que me sirve es la suma de todos estos valores. Vamos a sumar 45 más 50 más 13 y más 84. Nos va a dar el valor de 192. 192. Ya tenemos esta sumatoria. Como en la fórmula nos decía que era la de la media aritmética, que era la sumatoria de la frecuencia por la variable, que ya la obtuvimos aquí, que es de 192, la sumatoria de todo sumando todos estos valores, 192, lo vamos a dividir para n el número de casos, que es 15. Y vamos a hacer la división, 192 lo vamos a dividir para 15 y ese valor nos va a dar de 12,8. Que ese es el promedio de las notas de esta tabla con frecuencia. Pero en el caso que vamos a la siguiente caso, cuando la tabla sea con intervalos. La tabla cuando es con intervalos vamos a utilizar esta fórmula, que es la sumatoria de la frecuencia multiplicada por el punto medio, dividida para n, que es el número de casos. Vamos a la tabla donde teníamos, aquí tenemos esta tablita del ejercicio anterior, que teníamos ya las clases, aquí estaba con los intervalos. Vamos a obtener vamos a obtener el punto medio también ya los habíamos determinado en este ejercicio. Ya determinamos que era el 12.5, pero que nos falta lo que dice expresado aquí, la multiplicación de la frecuencia por el punto medio. Eso vamos a determinar. Como ya tenemos los datos, vamos a determinar simplemente esta columna de la multiplicación de la frecuencia por el punto medio. ¿Cuáles eran los valores anteriores a esta tablita de la que teníamos? Aquí teníamos la tabla.
Teníamos los puntos medios y vamos a realizar la multiplicación. El punto medio está 12,5. 12,5 lo vamos a multiplicar por 7. 12,5, este valor 12,5 por 7. Y este valor lo vamos a anotar. Primer valor nos va a dar 87,5. Vamos al siguiente, que es 18, lo vamos a multiplicar por 1, 18,5 por 1, nos va a dar el mismo valor, 18,5. Vamos al siguiente, a 24,5, lo vamos a multiplicar por 4, nos va a dar 98. Vamos al siguiente, 30,5. 30,5 lo vamos a multiplicar por 14. 427. 427, vamos al siguiente. 36,5 lo vamos a multiplicar por 10. 365. 365. El siguiente sería 42,5 multiplicado por 4. 42,5 lo vamos a multiplicar por 4, da 170. Nos va a dar 170. Ya hemos multiplicado cada uno de los puntos medios por las frecuencias. Ahora lo que me interesa es la sumatoria de todo esto. ¿Cuánto es lo que me da el resultado para poderlo sacar el promedio? Sería 87,5. Voy a sumar a 18,5 más el valor de 98 más 427 más el valor de 365 más el valor de 170, me va a dar aquí un valor de 1166. Ahora voy a aplicar ya la fórmula, como ya tengo los datos, que es la sumatoria de la frecuencia por el punto medio dividida para n. Ya tengo la sumatoria que era de 1166. 1166 la voy a dividir para n. Aquí era 40. 40 era el número de datos. Entonces a este valor lo vamos a dividir para 40. Y nos da 29,15, que es el valor de la media aritmética. Ya hemos obtenido la media aritmética. Ya hemos obtenido para una serie simple, hemos realizado el ejercicio para una serie con frecuencias y para una serie con intervalos, lo que es la media aritmética. Vamos acá a la presentación. Vamos a analizar otra medida, que es la media ponderada. La media ponderada, la fórmula nos está expresando aquí, la fórmula que vamos a utilizar para la media ponderada, que la media ponderada es un caso especial de la media aritmética, en la cual se presenta cuando hay varias observaciones con un mismo valor. También podemos determinar cuál es la media de la media ponderada de un conjunto de datos. Para esto vamos a ir igual para explicar con un ejemplo cómo determino la media ponderada. Ustedes en los ejercicios que tienen que realizar, parece tienen también este tipo de ejercicio
determinar la media ponderada. Vamos a la pizarra. Para la media ponderada, como nos indicaba en la presentación, vamos a utilizar, que es semejante a la media aritmética, este es el símbolo de la media ponderada, que es la sumatoria, vendría F, W las frecuencias, por la X variables, dividido por la sumatoria de cada una de las frecuencias, son los valores que se repiten. En un ejemplo mismo que en el libro, para poderles explicar cómo se determina lo de la media ponderada. En el libro, ustedes en el libro base tienen un ejercicio, es fácil poderse dar para poder comprender cómo realizar el cálculo de la media ponderada, en el cual nos dice que en un restaurante venden 3 tipos de refrescos, unos que son medianos, los otros que son grandes y otro tipo de refrescos extra grandes. Son extra grandes. Los precios de estos, los medianos, ahí está indicando mismo en el libro, cuesta 90 centavos. Los medianos. Los grandes tienen un costo de 1,25 centavos y los extra grandes de 1,50 centavos. Pero también nos dicen que han tenido estas unas preferencias, que 3 personas han preferido los medianos, 4 personas han preferido los grandes y 3 personas han preferido los extra grandes. Estos, en este caso, las personas que han preferido son las veces, el número de veces que se han repetido, los vamos a identificar con los W, y aquí está lo que es el precio de 90 centavos, 1,25 centavos de dólar, y 1,50 vendría a ser X. Aquí quiere decir que 3 personas han preferido el refresco mediano de 0,90 centavos. Aplicando la fórmula, aquí está la fórmula de la media ponderada, va a ser igual, como dice la sumatoria de la frecuencia, sería en este caso 3, no nos va a alcanzar en la hoja, la vamos a realizar en otra hoja para podernos una mayor visualización de la media ponderada. Sería el valor de 3 multiplicado por el costo que era para el primer refresco mediano de 90 centavos. De 90 centavos más el siguiente, que era el refresco grande, que era 4 personas, multiplicadas por el costo, que era de 1,25, más el siguiente, el extra grande, que era 3 personas que habían preferido, multiplicado, que era el valor de 1,50. Por la sumatoria, que era la fórmula de las frecuencias, en este caso los valores que era 3, 4, más 3. Y vamos realizando los cálculos. Vamos a ir realizando los cálculos. Al final, la multiplicación, tenemos que ir multiplicando el 3 por el 0,90, igual el 4 multiplicado a 1 por 1,25, y el 3 multiplicado por 1,50, el valor al final nos va a dar de 12,20 dividido para la suma de 3 más 4 más 3 serían 10. A este valor es de 1,22, que es el valor promedio ponderado de 1,22. Vamos a realizar otro ejercicio,
igual que ustedes lo tienen a este ejercicio en el libro base, en la página número 71, en el cual es el ejercicio número 12, donde es de una librería especializada, se dedica principalmente a la venta de libros usados, los libros de pasta suave y los libros de pasta gruesa. Son los libros de pasta suave y los libros de pasta gruesa. Ya, esos dos tipos de libros tenemos, donde el de pasta suave está indicando que va a costar de $1 y el otro de pasta gruesa tiene un costo, o de pasta dura, de 3.50. Ya en esto también nos indica de que de los 50 libros que se vendieron el pasado martes por la mañana, que en el cual dice el ejemplo, 40 han sido de pasta suave, 40 cuadernos han sido de pasta suave. Y de pasta gruesa el resto, si nos dice que 50 libros han vendido, de los 40 nos quedarían 10 libros para los de pasta gruesa, que nos da el valor en total de 50. Aquí podemos identificar. 40 han sido, es la frecuencia como W, y aquí está como la variable X. Ese es cuántas veces se han repetido. En este caso ha habido 40 libros que se han vendido. Y cada uno de estos libros, el primer libro ha costado $1, el segundo que se ha vendido $1, y así sucesivamente hasta llegar a 40. Igual han tenido todos estos 40 un costo de $1. Igual para los otros libros de pasta gruesa o pasta que han sido 10 libros que se han vendido, cada uno de estos libros se han tenido un costo de 3,50. Aplicando la fórmula de la media ponderada, que va a ser 40, que es la frecuencia, multiplicado por el $, más los otros 10 libros que han costado 3,50, dividido sobre la sumatoria igual de las frecuencias, 40 más 10. Vamos a obtener la media ponderada, el 1. Multiplicando 40 por 1 nos va a dar 40 más 35 multiplicado por 10 nos va a dar 350. Y la suma de esto de 40 más 10, 50, 300, aquí tenemos sumando 40 más 350, serían 390 sobre 50. El valor de la media ponderada de estos datos sería 390, lo vamos a dividir para 50. 390 a este resultado nos va a dar de 7,8 el valor del precio ponderado de estos libros, de 7,8. Ya hemos obtenido el precio ponderado. Ya estos son dos ejemplos utilizando la fórmula de la media ponderada. No es muy difícil el cálculo de para obtener la media ponderada. Ahora vamos a la siguiente unidad de medida, que es la mediana, el valor de la mediana. ¿Cómo obtenemos el valor de la mediana? Para el valor de la mediana, nosotros podemos encontrar igual la mediana para una serie simple, para una serie con frecuencias y para una serie con intervalos. Vamos a hacer para una serie simple. ¿Cómo podemos obtener una serie simple? Dentro de una serie, cuando vamos a obtener el valor de la mediana de una serie simple, podemos darnos cuenta que podemos encontrar cuando los datos son pares y cuando los datos son impares.
Cuando los datos son, en este caso ya con un ejemplo, vamos a tener este conjunto de datos que es de 61, 65, 61, 58, 44, 44, 44, 35, 32, 32 y 27. En este caso vamos a contar que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 valores. El primer paso que tenemos que realizar para poder encontrar el valor de la mediana de este conjunto de datos, pues es identificar si los datos son, el número de datos es par o impar. En este caso, como es par, vamos a primeramente a ordenar estos valores. Vamos a ordenar estos valores, los podemos hacer de menor a mayor o de mayor a menor. Vamos a ir ordenando estos valores. Vamos a ordenarlos de menor a mayor. Tenemos el primer dato sería de 27. Va a estar seguido del número 32. Después vamos a obtener, va a ir seguido del valor 35, 44, 58, 61, 65. Vamos a obtenerlos de menor a mayor, o como les decía, de mayor a menor. Ya una vez que ya están los datos ordenados, vamos a utilizar esta fórmula, vamos a utilizar la posición de la mediana. La posición de la mediana para cuando los datos son, el conjunto de datos es par. Vamos a utilizar la posición de la mediana, que es n dividido para 2. Como aquí tenemos los valores son 10, 2, 4, 6, 8, 10, posición de la mediana es 10, lo vamos a dividir para 2 y nos va a dar 5. Tenemos la posición de la mediana. ¿Para qué nos sirve esta posición de la mediana? Para poder determinar el valor de la mediana. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a contabilizar los puestos que nos sale aquí. Este 5 de izquierda a derecha, vamos a ir contabilizando. Podemos desde acá contar hasta la quinta posición. Vamos a contar desde ahí el 65 sería 1, 2, 3, 4, 5. En el 44. Y vamos a contabilizar del otro lado, desde el 27 hasta la quinta posición, sería 1, 2, 3, 4, 5. En el 44. Estos dos valores me van a ayudar a poder determinar cuál es la posición de la mediana, el valor de la mediana en este caso. El valor de la mediana cuando me pidan determinar cuál es el valor de la mediana de una serie simple. Estos valores que me salieron, el 44 y el 44, me sirven. A estos dos valores yo los voy a sumar. 44 más 44 y los voy a dividir para 2. Los voy a dividir para 2, sería 88 dividido para 2 igual 44. El 44 sería el valor de la mediana. El valor de la mediana para una serie simple, pero par. Ahora, en el caso que yo tenga una serie simple pero impar y me piden determinar el valor de la mediana, vamos con los datos, con los mismos datos anteriores, pero yo le voy a quitar el valor. El último valor de 65 lo voy a dejar hasta 61. Tengo los siguientes datos, 27. Voy nuevamente a copiarlos en otra hoja, todos estos datos nuevamente. 27,
32, 32, 35, 44, 44, 44, 58, 61. Para determinar la posición de la mediana viene a ser el punto medio de un conjunto de datos. Igual nos va a servir la posición de la mediana para poder determinar el valor de este conjunto de datos. Aquí al inicio les coloqué en este primer ejercicio, cuando estábamos utilizando una SharePoint, aquí al lado había como la posición de la mediana, aquí sumado en 1. Este lo vamos a utilizar cuando se tenga una serie pero impar, una serie de datos impar. Como en este caso es impar, vamos con la posición de la mediana, que es igual a n más 1 dividido para 2. La posición de la mediana, n que era 9 datos más 1 dividido para 2 sería 10, que nos va a dar 5, la posición de la mediana. Entonces comienzo a contabilizar, ya sea de izquierda a derecha, el número de puestos que me indica aquí la posición. Entonces comienza sea de la izquierda a derecha, voy a comenzar a contar hasta la quinta posición. Sería en este caso 1, 2, 3, 4, 5, me da en el 44. Igual comienzo del otro extremo a contabilizar hasta la quinta posición, sería 1, 2, 3, 4 y 5, que me va a dar justamente aquí en el 44, en el mismo valor 44. Entonces, por ende, el valor de la mediana de esta serie impar va a ser 44. 44 el valor de la mediana para esta serie simple pero par. Pero también se nos va a presentar el caso cuando se tenga con valores con frecuencia. ¿Cómo voy a determinar yo el valor de la mediana para una serie con frecuencias? Para este caso, cuando yo tenga una serie con frecuencias, vamos a hacer el ejemplo. Tengo yo la siguiente tabla. Aquí tengo las variables. Y aquí van a estar las frecuencias. Vamos a poner unos datos aquí. Serían 32. Supongamos que tenemos un 33, 34 y 35. Y las frecuencias pueden ser 5, 10, 2 y 4. Vamos a contar, hacer la suma para determinar el número de valores de n. Serían 15, 19 datos. Ya tengo esta serie con frecuencias. Para determinar el valor de la mediana necesito otro campo, obtener otro campo que es de la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, que es FA, se lo representa con la letra. Vamos a ir sacando. ¿Cómo determinamos la frecuencia acumulada? Partimos de la primera frecuencia, que es 5, y le vamos sumando el valor de la frecuencia siguiente. En este caso, 5 más 10 van a ser 15. Este 15 le sumamos el valor de la frecuencia siguiente, 2, nos va a dar 17. 17 más 4 nos va a dar, ¿cuánto? 21. Aquí en este caso he realizado mal la suma, que nos va a dar, nos está dando otro valor.
Aquí vendría a ser 21. Yo he sumado mal estos valores porque tiene que coincidir este valor al final con el valor total de datos, que va a ser 21. Ya tenemos la frecuencia acumulada. Una vez que ya tenemos la frecuencia acumulada, aplicamos la posición de la mediana para obtener el valor. La posición de la mediana que yo voy a utilizar, posición de la mediana, va a ser el de n más 1 dividido para 2. Esta posición de la mediana, n más 1 sería 21 más 1 dividido para 2, serían 22 para 2, que nos va a dar a 11. 11 es la posición de la mediana. Ya, una vez que ya hemos determinado la posición de la mediana, a este valor de la posición de la mediana la vamos a incluir dentro de la frecuencia acumulada, identificando dónde yo voy a encontrar este 11, dónde lo puedo incluir, sea igual o un valor mayor. En este caso en 5 no puede estar incluido el 11, en el siguiente sería 15, en este dato sí está incluido el 11. Aquí en este valor de 15 está incluido el 11. Esta, que es la frecuencia acumulada, que es 15, pertenece a la variable 33. Entonces el valor de la mediana, va a ser igual a 33. Hemos obtenido el valor de la mediana, que se pide sacar el valor de la mediana de esta serie con frecuencia, donde para esto tengo que determinar el valor de la frecuencia acumulada. Una vez obtenido el valor de la frecuencia acumulada, yo saco la posición de la mediana, esta posición de la mediana la incluyo, voy buscando dónde está incluido, dónde le puedo incluir el valor de 11. En el primer caso no podía estar incluido, sino en el segundo caso, que era 11, y este 11 le corresponde a la variable 33. Y este 33 lo cojo como valor de la mediana. Esto es para el caso cuando es una serie con frecuencias. Pero para el otro caso que tenemos con una serie de intervalos, vamos a utilizar la siguiente fórmula para poder encontrar el valor de la mediana, que es el límite real de la clase más en el número de casos dividido para 2 menos la frecuencia acumulada sobre la frecuencia multiplicado por el ancho de intervalo. Vamos con un ejemplo. Vamos con el ejemplo anterior que tenemos. De esta ya teníamos construido una tablita. Vamos a realizar copiar los mismos datos que tenemos aquí. Vamos a utilizar la que habíamos realizado al inicio cuando le estaba realizando la explicación. Los mismos valores. Donde estaban distribuidos de 10 a 15, de 16 a 21, de 22 a 27, de 28 a 33 y de 34 a 39. Tenemos los intervalos. Las frecuencias eran 7, 11, 4
14 y 10. La suma de todos estos nos daba un valor de 36. También nosotros necesitamos para esto determinar la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada. Vamos a ir obteniendo que es la suma de cada uno. Vamos a partir del primer valor de la frecuencia, que es 7, y le vamos a ir sumando las siguientes frecuencias. Tenemos 12, 26 y 36 que concuerdan con el número total de casos. Ya hemos obtenido la frecuencia acumulada. Ahora vamos a proceder a determinar la posición de la mediana para poder sacar el valor. Posición de la mediana. Posición de la mediana para este conjunto. Va a ser igual n más 1 dividido para 2. ¿Cuántos datos eran? 36. Los vamos a sumar más 1 dividido para 2. Sería 37. Lo vamos a dividir para 2 y nos va a dar a 18.5 como la posición de la mediana. Ya, este dato ya me sirve. A partir de eso nosotros podemos ir ya determinando los datos para obtener el valor de la mediana. Igual como en el ejercicio anterior, vamos a identificar dónde está incluido el 18.5 dentro de la frecuencia acumulada. Aquí en el primer valor, que es 7, no se va a encontrar el valor de 18.5, ni en el valor de 8, ni en el valor de 12. Aquí, en el valor de 26. En el valor de 26 vamos a encontrar que está incluido la posición de la mediana, que era 18,5. A este valor de 18,5 le corresponde la clase, el intervalo de 28 a 33. En este intervalo se va a encontrar el valor de la mediana. Ahora, como les había indicado, esta era la fórmula que vamos a utilizar, que era el límite inferior más, como les decía, el número de datos dividido para 2 menos la frecuencia acumulada sobre la frecuencia por el intervalo. Vamos a ir primeramente sacando los valores aquí que me piden. Vamos a sacar el límite real. El límite real o frontera de clase. Este límite real, ustedes o frontera de clases, al inicio ya les había indicado cómo era de obtener. En este caso, como ya estamos identificado en qué intervalo lo encontramos, en este caso, como era 26, le correspondía el intervalo de 28 a 33. De este intervalo vamos nosotros a obtener el límite real inferior. ¿Cómo era que se obtenía los límites reales inferior de esta clase? Era el límite superior de la clase anterior, sería 27 sumado más el límite inferior de la clase, que sería 28, dividido para 2. Hasta aquí a obtener el límite, que es el primer dato que necesito. Era 27 más 28 dividido para 2. El límite, vamos a sumar estos dos valores, 27 más el valor de 28 dividido para 2. 27 me va a dar el valor de 27,5. Yo ya tengo el valor del límite real inferior. Ahora, ¿qué más me pide?
la frecuencia acumulada. Vamos a la frecuencia acumulada, vamos a coger. También necesito saber cuál es la frecuencia acumulada. Para esto de la frecuencia acumulada, yo voy a coger la frecuencia acumulada que antecede a la clase que contiene el valor de la mediana. Como estaba en 26, el cual era la posición, voy a coger la clase que le antecede. En este caso va a ser 12. 12, la frecuencia acumulada. ¿Qué más necesito en la fórmula? La necesito identificar la frecuencia. La frecuencia yo voy a obtener, que le correspondía aquí en este caso a 14, de acuerdo a la posición donde encontré, va a ser la frecuencia. La frecuencia va a ser igual a 14. ¿Y qué me falta? El último dato, que es el ancho de intervalo. El ancho de intervalo, yo puedo también determinar aquí mediante cuál es el ancho de intervalo, la diferencia de este límite de los dos, el límite superior con esos 21 menos 15, que vendría a ser la diferencia vendría a ser 6, el ancho de intervalo, o si no, la igual a resta del límite superior menos el límite inferior más 1, que igual nos va a dar el valor de 6. Ya tengo todos los datos que yo necesito para poder determinar el valor de la mediana. Ya obteniendo todos los datos, simplemente reemplazo en la fórmula. Valor de la mediana. ¿Cuál era el límite real inferior? Me salía 27.5, me salió 27.5 más el número de casos, ¿cuántos? Era 36. 36 lo voy a dividir para 2 menos la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada 12 sobre la frecuencia ser 14 y multiplicado por el ancho de intervalo 6. Vamos a ir desarrollando la operación. Vamos a poner el valor de la mediana. Vamos a dejar aquí 27. Más vamos a primeramente hacer la división. Como tenía 36, lo voy a dividir para 2 para poder sacar, en este caso sería 18 menos 12, todo esto dividido para 14. Vamos a ir sacando paso a paso para poder a la final determinar el valor de la mediana. Vamos a dejar igual 27,5 más, hacemos aquí la diferencia de 18 sería 6, 14, que esto multiplica 6. Tenemos que tener mucho cuidado de no realizar, una vez que tenemos esto, de realizar esta multiplicación de 6 por 6. Aquí nos va a variar los resultados, tenemos que ir realizando paso a paso, primeramente hacer esta división y después sí multiplicarlo por 6. 27.5, aquí vamos a realizar la división de 6 para 14, nos va a dar a 0.43, redondeando. A este valor sí, ya lo tengo que multiplicar por 6. 27.5 más 0.43 lo voy a multiplicar por 6. Me va a dar el valor de 2.58. A este valor de 2.58 sí voy a realizarle la suma. Voy a sumar 27.5 más 2
30.58 me va a dar a 30.08, que vendría a ser el valor de la mediana. El valor de la mediana es 30.08. Todos estos ejemplos igual los tienen ustedes en la guía de estudio. También pueden encontrar algunos ejercicios y allí también está indicando paso a paso cómo determinar el valor de la mediana. También tenemos otra medida que es la moda. La moda, cómo determinamos el valor de la moda. Igual el valor de la moda lo podemos encontrar para una serie simple, para una serie de intervalos y para una serie con frecuencias. Decimos que el valor de la moda es la variable que mayor número de frecuencias se repite, mayor número de veces se repite. Si tenemos en una serie simple tengo el valor de 6, 5, 5, 7, 6 y otro valor de 5. Vamos a ver cómo nos está indicando el concepto que la moda es la variable que tiene mayor frecuencia o mayor número de veces se repite. Podemos darnos cuenta que el 5 se repite 6 veces. En este caso el modo va a ser aquí 5. El modo podemos obtener que puede ser bimodal, trimodal, porque a veces puede ser que el 6 en este caso se repita también 3 veces. Podemos encontrar 2 valores modales. Esto es para una serie simple. Para una serie con frecuencia, en cambio, si yo tengo una tabla con datos, puede ser ahí mismo que le está indicando en la guía el 1, 2, 3 y 4, que son las frecuencias, que son las variables con cada una de las frecuencias. El 4, aquí está el 12, el 8 y el 15. Aquí vamos a identificar, a coger el valor del modo a la variable que mayor veces se repite. En este caso va a ser 15. 15 es la frecuencia que mayor veces se repite y cogemos el valor del modo que le corresponde a la variable 4. Entonces el modo es igual a 4. Esto es para una serie con frecuencias. Y tenemos lo que es con la serie con intervalos, el cual aquí está la fórmula que para determinar el modo es igual al límite real inferior más este símbolo es el incremento, incremento 1, que viene a ser la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la clase que le antecede, y el incremento 2, que viene a ser la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la clase que le sigue. Y ustedes en la guía de estudio también tienen un ejemplo allí detallado donde pueden ir, dice paso a paso en la guía, y está indicando cómo yo saco estos valores y cómo yo determino el valor modal. Por cuestiones de tiempo igual ya estamos casi al finalizar la presentación. Como les decía, el valor del modo ustedes lo pueden encontrar, cómo poder determinarlo ahí en la guía de estudio, que en la página 54 está paso a paso, está una serie con intervalos y cómo yo determino el valor del modo. Igual como en el ejercicio de la mediana, yo obtuve el límite, se refiere al límite real inferior, este LI. Y aquí este incremento 1, como les decía, es la diferencia entre la frecuencia de la clase y la clase que le antecede. Igual en esta clase, si tenemos igual, hay que identificar la frecuencia que mayor veces se repite.